de Dios, y quiero decirle que todo lo que yo le he platicado es una obra de equipo. Esto no lo alcanza una persona así solo. Nadie alcanza algo por sí solo. Aquel que camina solo, aquel que trata de hacer las cosas por sí solo, sí va a alcanzar, pero no va a alcanzar lo que puede alcanzar cuando trabaja en equipo, cuando tiene, en el caso de su esposo, su esposa, cuando tiene, en el caso de sus hijos, que están ahí, que se apoyan mutuamente. Eso va a dar mucho fruto, va a dar mucho efecto. Por eso es importante la unidad y el equipo, trabajar en equipo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando estamos viendo aquí el libro de Números, en el capítulo 13, donde hemos leído versículo 1 y versículo 2, Dios le da la orden a Moisés. Cuando ellos habían entrado, hermanos, al desierto, iban más o menos, dicen los historiadores, los eruditos, que tenían más o menos entre 9 a 12 meses de haber salido de Egipto. Fue muy rápido que ellos pudieron llegar hasta la línea de la tierra prometida. Ellos no llegaron cuando, como se dice que entraron hasta los 40, pero hay algo que pasó ahí. Ellos pudieron haber entrado antes a la tierra prometida, pero se dice entonces que fueron entre 9 a 12 meses cuando ellos llegan al otro lado del Jordán. Y Dios le da una orden a Moisés y le dice: escógete a 12 líderes de cada casa y mándalos a investigar la tierra, mándalos a explorar la tierra y que te traigan los informes. Moisés obedece la palabra del Señor o la voz de Dios y envía a los 12 príncipes. Y cuando hace, hermanos, esta labor Moisés, entonces ellos van a reconocer la tierra. Y note que cuando estamos viendo aquí, Dios no le pide a Moisés que escoja a cualquier persona. Dios le dice: vas a escoger un líder de cada casa, vas a escoger un príncipe de cada casa. Y esto es muy bonito y es muy hermoso, porque la Biblia también dice que nosotros somos reyes y somos sacerdotes del Señor para alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? O sea que nosotros hemos sido convocados por Dios como líderes, como príncipe del Señor, para llevar una carga, para llevar un propósito, hermano, durante nuestro caminar en esta vida. Cuando Dios entonces le da la orden a Moisés, él llama a estos 12 para explorar la tierra, y vemos enseguida, hermanos, que ellos entran a explorar la tierra. Y vemos aquí en el libro de Números 13, 18 al 20, ¿cuál era la misión? La misión, hermanos, yo creo que aquí lo va a poner mi hermano Luis, pero la misión consistía, hermanos, en que ellos tenían que ver qué tipo de gente habitaba ese lugar, si eran fuertes, si eran débiles, si eran pocos o eran numerosos. Hermanos, también con respecto a la tierra, tenían que ver si era una tierra buena o era una tierra mala. Con respecto a la ciudad, ellos tenían que ver cómo estaba, hermanos, el campamento, si eran ciudades fortificadas. Todo eso era el trabajo de ellos. Esa es la orden que Dios le da a Moisés, le da específicamente qué es lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que investigar la tierra, qué es lo que tenían que ver en ese lugar. Entonces, si usted tiene la escritura ahí, usted la está leyendo, yo voy parafraseándole a usted aquí la palabra del Señor. Tenían que ver si había gente entonces fuerte, débil, hermanos, eran pocos o eran numerosos. Tenían que ver con la tierra, si era buena o era mala. Y tenían que ver si las ciudades eran amuralladas. Número 13, capítulo 27 al 33. Luego, después de ellos entrar, hermanos, por el trayecto de 40 días de hacer el reconocimiento de la tierra, hermanos, ellos regresan del libro de Números 13, 27 al 33. Ellos regresan con el informe, y eso sí lo vamos a leer juntos. 13, 27 al 33. Mire el informe que ellos traen. 13, 27 al 33. Dice la palabra del Señor: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para conocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí está el informe, hermanos, que ellos traen. Recuerde que hasta el punto número 30, el versículo número 30, 29, cuando ellos están dando el discurso, hasta ahí, hermanos, cuando nosotros leemos el pasaje, nosotros no vemos nada malo ahí, hermanos, ni vemos la mímica con la que ellos están hablando, la manera en que ellos están dando la expresión, en la gramática. Entonces aquí no podemos nosotros identificar realmente qué es lo que estaba pasando, porque toda la orden que ellos llevaban era, hermanos, de hacer este informe, y es lo que ellos estaban trayendo, un informe real, un informe, hermanos, de algo que ellos realmente habían visto. Pero cuando Caleb entra en el versículo 30 y Caleb, hermanos, los hace callar y les dice: hey, cállense, porque, y le dice luego a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Subamos ahorita mismo y vamos a posesionar esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Ahí viene un sentido de unidad, un sentido de liderazgo, un sentido de equipo. Él hace y dice: es que nosotros no estamos peleando una guerra aquí, no son ellos nada más los 10, nosotros somos una gran cantidad y vamos a subir y entre todos vamos a ganar esa batalla. Pero el informe, hermanos, no se da, hermanos, lo que ellos vienen diciendo está, no se deja ver, hermanos, cuál era la acción, la actitud. Pero sin lugar a duda, ellos, desde haber visto a los gigantes en la tierra cuando entraron, sin lugar a duda, ellos cuando venían de camino, ellos ya venían hablando negativo. Ellos ya venían hablando, hermanos, en contra de la tierra. Mire, y hoy quiero compartir 2 o 3 principios, hermano, que el Espíritu de Dios me ha dado a través de escudriñar la Escritura, que son un tanto peligrosos cuando nosotros, hermanos, no tenemos cuidado de lo que nosotros decimos. Es muy peligroso, hermanos, cuando nosotros decimos cosas, hermanos, que a veces las decimos apresuradamente y no sabemos lo que estamos diciendo. Pero quiero compartir estos 3 principios que el Espíritu de Dios me dio. Cuando ellos entonces entran, hermanos, a la tierra, ven a los gigantes, los 10 espías salen y ya vienen hablando negativo desde el camino, indudablemente, porque Josué y Caleb hacen, hermanos, parar a esta gente cuando a los 10 le dicen al pueblo: saben, callen todos, porque el pueblo empezó a alborotarse, hermano. ¿No? ¿Alguna vez le ha pasado a usted? No sé si usted conoce o conoció los mercados allá, cuando uno entra al mercado en nuestros países y usted oye aquel alboroto y es una bulla, y a unos hablando por aquí, tomates por aquí, papas por aquí, cebollas por aquí, y es muy bonito, pero es un alboroto, es una bulla, y es lo que estaba pasando en el pueblo. El informe de estos hombres lo que llevó fue que fue a alborotar al pueblo, hermano, los fue a desanimar. El desánimo entra por las palabras. El desánimo entra por lo que nosotros oímos, hermano. El desánimo entra por lo que ellos habían visto. Ellos habían visto gigantes. Ellos habían visto, hermanos, paredes, murallas, hermanos, altas como las de Jericó. Cierto. Eso es cierto, ellos habían visto eso, pero ellos olvidaron, hermanos, que Dios le había dado una promesa a ellos, que ellos iban a entrar y iban a poseer esa tierra. Amén. Como a nosotros, Dios nos ha dado promesa. Dios nos ha dado promesa, dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiere decir, hermano, que no debemos nosotros quedarnos en el camino. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando, igual que con este pasaje. Vamos a seguir avanzando. Pero aquí, hermanos, en número 3, entonces ellos traen el informe, y es un informe real, pero es un informe hablada de una manera exagerada. Ese es el problema. Ellos estaban exagerando, hermanos, tal vez en la manera en que lo estaban diciendo.
tal vez en la forma en que lo estaban ellos proyectando en ese momento. No vemos aquí la cara de los 10 espías, pero tal vez los miraban, tal vez estaban decaídos. Esto no vamos a poder hacer. Usted ha visto gente desanimada así: esto no se va a hacer, esto no se puede, esto está difícil. Y usted se puede encontrar tal vez en el trabajo, tal vez en su casa, tal vez en la propia iglesia. Usted puede ver gente que desde que ya usted lo vio y dice: ya está decaído, ya anda mal, no tiene, tal vez tiene la fe, pero no tiene la actitud. La actitud cuenta mucho, la actitud. Por eso que la fe, hermanos, y las obras van juntas. Actitud. Tiene que haber una actitud en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y eso es lo que faltaba en ellos. Entonces ese informe fue un informe, hermanos, que alborotó al pueblo del Señor. Toda la congregación vamos a ir al pasaje de 14:1, y dice la palabra del Señor ahí en el 14:1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. ¿Se imagina usted un informe, hermano, de un liderazgo, un informe de un equipo, un informe, hermano, de hombres, de príncipes, y que le estén dando un mal informe al pueblo para hacerlo, hermanos, entrar en pánico, para hacerlo entrar en miedo? Esa no es la labor del líder. La labor del líder es levantar al pueblo, motivar al pueblo y llevarlos hacia el frente, como lo hizo Caleb. Y Caleb les dijo: le vamos ahorita mismo, según la traducción que leamos, Caleb dice: vamos, Moisés, deja de escuchar a estos 10, vamos a entrar ahora a la tierra prometida y vamos a poseerla ahora mismo, porque más podremos nosotros que ellos. El informe, hermanos, de un príncipe como Caleb, hermanos, la actitud de un príncipe como Caleb, una actitud, hermanos, de guerra, una actitud de valentía, una actitud, hermanos, de conquista, una actitud, hermanos, de vencedor. Amén. Ellos habían visto el mar abrirse. Ellos vieron el mar abrirse. Ellos vieron, hermanos, muchas maravillas que Dios había hecho con ellos, pero ellos en este momento dudaron y entraron en temor y en pánico. Llevaron al pueblo entonces a quejarse, llevaron a la congregación al grito, llevaron al pueblo a dar voces de dolor, de tristeza, de miedo, de tal manera que ellos lloraron toda aquella noche. El 14:9 dice, hermanos, en el 14:9 dice, y ahí es donde hemos tomado el tema de hoy. 14:9 dice la palabra del Señor: por tanto, no seamos rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Repita conmigo: con nosotros está Jehová. Fuerte: con nosotros está Jehová. Esa palabra es viva y es eficaz en aquel tiempo y también en este tiempo, hermano. Con nosotros está Jehová. Amén. El creador del cielo y de la tierra. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? No hay nada imposible para Dios. Para aquellos que creen en Dios, que creen en su poder, que creen, hermanos, que Él todo lo puede, nada hay imposible para nuestro Dios. Entonces, aquí hay una actitud, hermanos, de Caleb. Él dice: vamos a comerlos como pan. Y esa palabra me gustó y dije: pan comido. Creo que en inglés es pizza cake. Comeremos un pedazo de pastel, nos lo vamos a hacer comidos, aunque sean gigantes. Vamos a entrar y vamos a conquistar esa tierra. Estos líderes tenían la actitud, hermanos, una actitud de liderazgo, una actitud buena, una actitud, hermanos, que agradó a Dios. Amén. Una actitud, hermanos, en medio de una pandemia como la que está viendo hoy. Pero usted tiene actitud, usted se para con actitud, usted habla palabra de fe, hermanos. A Dios le agrada eso. Dios quiere escuchar a un pueblo, hermano, que en medio de esta pandemia esté hablando de fe y esté diciendo: con Dios todo lo podemos. Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro ayudador, Él es nuestra sombra, Él nos guarda, Él nos protege. Eso quiere el Señor, hermanos. Eso agrada a Dios. Ahorita lo vamos a ver con la palabra. ¿Cómo agradó, hermanos, la actitud de estos líderes? Agradó al Señor.
Ahora, ellos entonces, hermanos, los días entraron con una actitud de desánimo, de murmuración, de queja, y eso desagrada al Señor, hermanos. La murmuración, la queja, el estarse quejando por todo, el estar llorando, estar, hermanos, siempre quejándose, eso no agrada al Señor. Entonces eso fue, y digo en el contexto que estamos viendo, no ahora. Yo sé que ustedes aquí nadie se queja, yo sé que aquí nosotros nadie nos quejamos, ¿verdad que no? Aquí nosotros somos como los 10, yo creo que estamos como 10 aquí, hablamos un poco más de 10 de los líderes, hermanos, que tenemos una buena actitud delante de nuestro Dios, amén, y que decimos que con Él todo lo podemos. Pero en el libro de Números, ahí mismo, cuando nosotros vemos, hermanos, qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos, hermanos, hablamos de desánimo. Números 14, 12, lo vamos a hacer de una manera, vamos a leer ese pasaje 14, 12, usted lo tiene en pantalla ahí, y aquí le voy yo a ir parafraseando nada más lo que dice, el pasaje está en la pantalla. Aquí habla Dios, y Él dice, yo los heriré, dice, los destruiré. Dios, hermanos, se enoja ante una actitud, hermanos, negativa. Dios se enoja ante una actitud, hermanos, ante las palabras, ante la queja. Dios toma enojo, hermanos, contra estos 10, y no solo contra ellos, sino que contagiaron a todo el pueblo, hermanos, y Dios se enojó y dice el Señor, saben, yo los voy a herir a ustedes y los voy a destruir. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, debemos de tener nosotros cuidado, especialmente en estos tiempos, hermano. Las noticias, las cosas que se dicen, todo lo que se está hablando, todo lo que el mundo está diciendo, hermano, nosotros no tenemos que tener la misma actitud, ni tenemos que hablar lo mismo que ellos hablan, amén, porque nosotros tenemos las buenas nuevas de nuestro Dios, y las buenas nuevas son de salvación y de vida eterna, amén. Así que si morimos, dijo el apóstol Pablo, morimos para Cristo, y si vivimos, vivimos para Él, amén. ¿Cuántos dicen amén? Démosle una ofrenda de palmas al Señor esta tarde, ¿vale? Amén, amén, aleluya. Y dice, hermanos, aquí el Señor entonces les dice, los voy a herir, los voy a destruir. El Señor entra en enojo, hermano, por las palabras. Números 14, 21 al 23. Vamos también aquí a ver en la pantalla, usted puede leer ahí también, que Dios, hermanos, hablando, y les dice, les da una sentencia, hermanos, que tiene que ver con el peregrinaje de los 40 años. Mire, hermanos, hacia dónde llevaron estos 10 hombres, o esas palabras negativas, o esa actitud negativa, a dónde llevó a todo el pueblo del Señor. Dice que Dios hablando les dijo, no van a ver la tierra. El Señor iba a eliminar toda esa generación, hermanos, que hizo caso a la palabra de los 10, incluyendo los 10, y veremos la muerte de los 10, porque aquí está escrito en la palabra del Señor, cómo Dios elimina esos 10 negativos, cómo Dios los quita del camino, cómo Dios los hace a un lado, hermano, porque aquí el Señor dice, no verán la tierra. Y ese es un peligro cuando uno considera, y yo compartía con mi hijo el día de anoche y le decía, es un peligro cuando hablamos, hijo. Tenemos que tener cuidado qué decimos. Tenemos que tener cuidado cuando decimos las cosas, porque aquí hay principios que Dios nos está transmitiendo a nosotros a través de la palabra. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hablemos? Que aunque estemos viendo las cosas, hermano, que todo se esté cayendo, incluso aunque estemos derribados, hermano, tenemos que recordar que no estamos destruidos y que jamás seremos destruidos si nosotros confiamos en Dios, amén, jamás, no importa lo que estemos pasando. Entonces, la murmuración, hermano, la queja llevó, hermanos, a que el Señor se enojara, y Dios les dice, no van a ver la tierra. En el números 14, 26 al 28, dice, hermanos, ahí también está en la pantalla, números 14, 26 al 28. Dios, hermanos, una vez más, hermanos, va a terminar con toda esta multitud que, hermanos, murmura. Dios va a eliminar a toda esa generación, hermanos, para entonces volver a trabajar con una nueva generación. Yo no quiero que Dios llame a otra generación, para eso me tiene a mí aquí en la tierra.
Dios, viene una generación nueva, vienen mis hijos, pero Dios no, hermanos, Dios no tiene por qué esperar que venga esa nueva generación si yo estoy aquí. Si usted está aquí, no importa la edad, porque cuando nosotros vemos la Biblia, Caleb tenía 40 años cuando esto pasa. Sí, a lo mejor aquí está el promedio de 40, 50, 60 años. Cuando Caleb entra, hermano, en el libro de Josué capítulo 14, y se le da la posesión para que entre a conquistar Hebrón, porque las cosas nunca van a ser fáciles. La vida nunca va a ser, hermano, que tan fácil va a ser. Hay que trabajar. Hay que tener, hermanos, un trabajo. Tiene que haber una perseverancia. La perseverancia nos lleva a la longevidad. Y la longevidad nos lleva a las oportunidades y al éxito. El trabajo, entonces, ¿qué es lo que da? Nos da longevidad. Nos hacemos más ágiles para algo, amén. Si usted comenzó trabajando en algo, hermano, el estarlo haciendo todos los días, a usted se le hace tan fácil ahora. Y llega otra persona a su área de trabajo y dice, esto está complicado, y usted lo hace con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque usted ya se volvió ágil en lo que está haciendo. Entonces es lo mismo en la vida espiritual. Cuando nosotros aprendemos a hablar, cuando nosotros hablamos de fe, la vida de nosotros, hermanos, se hace más ágil en la vida espiritual. Y entonces vienen las puertas, que Dios dice, cuando tú tocas las puertas, porque por la fe tocamos las puertas. Con la fe nosotros tocamos la puerta y dice que el Señor abre las puertas porque nosotros estamos tocando con fe. Cuando, hermanos, Caleb entra a conquistar Hebrón, porque él y su familia, hermanos, y hace su parte del ejército y van y conquistan Hebrón, él les da el discurso y les dice, cuando nosotros estuvimos al otro lado del Jordán, él comienza a recordar, cuando estuvimos al otro lado del Jordán, en menos de un año, él está dando el discurso, en menos de un año llegamos ahí y mandaron a los 12 espías, y dentro de ellos venía yo, y vimos los gigantes y vimos todo esto. Ahora que me toca ir a conquistar Hebrón, muchos han titulado el mensaje y dicen, dame ese monte. Cuando Caleb habla y dice, dame ese monte, Caleb ya lo está diciendo, dentro de la tierra prometida. Y muchos a veces lo decimos que él todavía estaba fuera de la tierra, él está adentro, ya conquistaron, entraron y están en la conquista de todo Canaán, y a él se le da Hebrón. Entonces él va y dice, yo tengo 85 años, hace 40 años que pasó que Moisés nos envió, y hace 45 años yo tenía 40 años. Él está diciendo, imagínense, 85 años, que un hombre esté dispuesto, hermano,